Bienvenidos a una emisión más de Obra Académica. Nos encontramos con la maestra Susana Castellanos, quien nos va a presentar y nos va a hablar un poco acerca de su exposición Persistencia de la Luz. Primero que nada, bienvenida, maestra. Muchísimas gracias por invitarme a esta entrevista. Gracias a usted por acompañarnos el día de hoy. Ahora bien, maestra, para checar en esta cuestión, ¿nos podrías hablar de cómo surge justamente esta persistencia de la luz? Ok, bueno. En realidad esto no lo tenía yo muy planeado, fue una invitación que me hace la Galería del Sur, más o menos a finales del año pasado, casi en el último trimestre del año pasado. Y considero que de pronto en México mucho de lo que yo he realizado no se ha visto, no ha sido exhibido. Algunas de las obras han sido exhibidas en Chiapas, soy oriunda de allá. Y la otra parte, muchas de las obras han sido creadas y han sido exhibidas en Japón. Entonces, aunque habían sido publicadas en algún momento, me creó un poco de, digamos, inquietud mostrar un poco la trayectoria que yo había tenido, principalmente en la fotografía digital, ¿no? Que es una parte en la que a mí me interesa mucho. La mediatización, diríamos, de lo digital, no es la fotografía directa. Y empiezo a hacer una selección en la cual me encuentro como constantes, una el retrato y la otra el paisaje, ¿no? El paisaje ha sido, tanto en digamos, la fotografía analógica, una constante de mi trabajo. Me ha gustado muchísimo hacer paisaje. Y el retrato, bueno, es como más, en este caso, un registro más íntimo, ¿no? Mucho más cercano. No soy una fotógrafa social ni documentalista, entonces, bueno, fui reuniendo obras un poco con la mirada hacia atrás, desde mis primeros pininos, diríamos, en el área digital, y fue como salió esta obra, ¿no? Este conjunto que tiene, como decía en el texto de presentación, mucho de álbum de familia, un poco mirada hacia atrás, ¿no? De estos lugares queridos y personas amadas, ¿no? Correcto. Ahora, me comentaste hace un momento que en general tu obra tiene que ver con lo íntimo, que no eres fotógrafa social, ¿no? Ajá. ¿Nos puedes comentar un poco de cómo aprovechas lo íntimo para hacer fotografía? Bueno, es algo con lo que tú te identificas, ¿no? Hay un vínculo allí emocional en todo lo que estás haciendo. Yo creo que una de las cosas, por ejemplo, que noto yo en mi trabajo es que cuando me vuelvo madre, empiezo a hacer más retrato, por ejemplo, ¿no? Ya tenía varios trabajos de retrato anteriormente, más documentalista, pero no tan diría yo, tan retrato de estudio, sino era como un poco más espontáneo el trabajo de retrato, y siempre procuraba, o me daba cuenta que el resultado siempre era una serie de aspectos de la misma sesión fotográfica en la que yo ponía, ¿no? Elementos, juntaba, interactuaba en estos elementos. Entonces, cuando me vuelvo madre, empiezo a darme cuenta que todo lo que pasaba alrededor de mi familia lo empiezo a capturar como un testimonio de lo vivido, ¿no? Como un construir también esta memoria, el pasado. Y bueno, tú puedes ver que todos los retratos de aquí son personas que amo, ¿no? En particular está la presencia muy fuerte de mi hijo y de otras personas que han tocado mi vida de manera muy particular emocionalmente. Yo creo que cuando tomo la foto, no la estoy pensando pues de que voy a contar algo íntimo, sino que resulta un poco espontáneo, me atrapa el momento porque estoy vinculada emocionalmente. Lo registro y mucho de eso reposa, ¿no? No es algo que esté planeado de alguna manera previa, ¿no? Y sí suelo como estar repasando mucho mi material y entonces empiezo a conectar, a seleccionar, a vincular las fotos, ¿no? Y mucho de lo que está aquí pues tiene que ver con eso, con momentos que son muy míos, muy personales, muy emocionales. Incluso creo que algunas personas que asistieron a la exposición hablaban de eso, ¿no? Que habían emociones fuertes que de pronto el trabajo despertaba, ¿no?
creo que es porque estoy vinculada con ello, conectada emocionalmente también con ello, ¿no? Correcto, Susana. Ahora, como podemos ver, por ejemplo, de este lado, muchas de tus fotos utilizan collage, a pesar de ser incluso paisajes o retratos. ¿Nos puedes hablar un poco sobre qué te lleva a decidir enfocarte en el collage y cómo llegas a esto? Sí, bueno, desde que yo trabajaba en la fotografía analógica, nunca fui muy ortodoxa, entonces me gustaba de pronto recortar la fotografía, abrir ventanas, meter objetos. Entonces, bueno, es algo que se dio de manera natural. Yo sentía que no me permitía decir todo lo que yo quería, la foto única. Entonces empiezo a trabajar con este ensamblado, ¿no? O secuencias fotográficas, como por ejemplo esto, ¿no? Que tenemos aquí atrás, que son una serie de fotografías montadas en un mismo plano, o bien una exposición temática en la cual la interacción misma de las fotografías contaban la historia o construían el discurso, ¿no? Entonces, yo creo que hay mucho de eso que necesitaba más elementos para contar y me clavé en el collage. No fue intencional, o sea, nunca dije voy a hacer collage. Fue como una cosa natural que se fue dando y bueno, el collage digital viene a ser una herramienta que a mí me facilita más las cosas, porque lo otro era como tanto mal visto, ¿no? Ultrajar la superficie fotográfica pura. Y ahora lo digital a mí me permitía más herramientas, tanto, digamos, tecnológicas, como en el campo cultural de la fotografía. No se veía tan mal, ¿no? Y fue como empecé a hacer este trabajo. Claro. Ahora, respecto a la distribución de la fotografía, bueno, supe que eras tú misma la curadora del material, ¿cierto? Sí. ¿Qué desafíos te da esto, siendo tanto el artista como el curador? Ajá. Es difícil porque uno pierde un poco la objetividad, ¿no? De esta emoción involucrada en cada una de las fotos hace que de pronto no puedas ser muy objetiva a la hora de la selección. Yo agradezco algunos comentarios de algunas personas que estuvieron en el momento del montaje. Por ejemplo, Mariana Beltrán, de pronto pues yo le decía, sí, dame tu opinión, porque yo quiero meter esto, pero siento que de pronto puedo estar demasiado involucrada con la foto y que a lo mejor ni va, ¿no? Y bueno, sí, interactuamos un poquito ahí, consejos. Y una chica que está ahorita de intercambio, que se llama Elizabeth, que también ella viene de Coajimalpa, y tiene allí formación de museografía, entonces colabora un poquito conmigo para repasar un poco la curaduría, el asunto de los digamos, núcleos temáticos, ¿no? Y fue un poco por ahí, que sí necesité algo de intervención. Sí, es difícil separarte, ¿no? Pero yo tenía ya un poco la idea de la temporalidad. De alguna manera iba un poco del presente al pasado en la fotografía, en el caso del retrato, y un poco del pasado al presente en el paisaje, ¿no? Ese era un poco como la intencionalidad que daba la secuencia fotográfica, ¿no? Ok. Ahora bien, retomando un poquito esta parte de la intimidad que tienes con tu trabajo, ¿podrías de aquí elegir una o un grupo de piezas con las que estés más involucrado? Sí, claro, sí. Yo migro a Japón en el año de 2005. Yo estoy casada con un japonés y en ese momento, al llegar a Japón, a los 3 meses de estar allí, le diagnostican a mi hijo un padecimiento cardíaco. Ya se publicó un pequeño libro que se llama Akai Nikki, que la traducción sería como Diario Rojo. Estuvo en internet un tiempo en la versión digital de la revista Versión. Y narra un poco este acontecimiento de mi vida en el cual de pronto ves la vulnerabilidad de las personas que amas, ¿no? Y tu propia vulnerabilidad. Entonces, yo estaba recién llegada a Japón, tenía una dificultad idiomática para comunicarme con la gente. No entendía muy bien el asunto porque obviamente eran términos técnicos médicos. Hay
un requerimiento por el padecimiento mismo de hacer una operación a corazón abierto. Mi hijo tenía 6 años. Entonces es un poco esta dificultad, digamos, de expresar verbalmente con otros, porque era un problema idiomático ahí, la cultura, el idioma japonés, la cultura, en fin, era un poco difícil interactuar. Incluso con mi propio esposo, pues mi esposo no me podía traducir todos los términos, ¿no? Y lo que yo hago, me refugio es en la foto. Entonces empiezo a tratar de aprender, ¿no? Así todo lo que vivía con mi hijo, porque era muy incierto lo que pasaba, ¿no? Y bueno, en este estar hay una serie que realizo antes de la intervención quirúrgica de mi hijo, que es algo que se llama Semilla de la Esperanza. En japonés se llamó Kibo no Tane, que se expone en Japón esta serie. Y está muy vinculada con el momento emocional. Por ejemplo, aquí tenemos 2 de las fotografías en la parte de atrás. Y la otra es, bueno, todo lo que yo vivo hospitalizada junto con mi hijo durante 2 meses en Japón, ¿no? Estamos en la región norte de Japón, una región muy, muy fría, ¿no? Y bueno, estos 2 meses literalmente viví en el hospital. O sea, no era que me iba y regresaba. O sea, yo allí hacía todo, absolutamente todo, desde desayunar hasta lavar la ropa, ¿no? Porque eso me permitía el hospital. Entonces estuve allí conectándome con gente, fotografiando todo lo que involucraba el proceso de curación, digamos, de mi hijo. Y bueno, conocí gente muy linda. Tengo una serie que no expuse que me gusta mucho, que se llama Pequeñas Historias de Corazón, que es con todos los niños con los que mi hijo convivió y todos tenían un padecimiento cardíaco. Y esa serie sí estuvo publicada en el libro de Akai Nikki, ¿no? Que es una versión digital. Y eso sería la parte más fuerte, digamos, con la que me involucro emocionalmente. Ok. Bueno, Susana, no sé si existe algo más que desees agregar sobre la exposición, sobre el trabajo. Hubo una pregunta que a mí me hicieron los estudiantes que me pareció interesante y la quiero mencionar, que fue: ¿cuál es la fotografía de la exposición que le ha causado mayor felicidad realizarla? Y sí quiero mencionarlo, es un pequeño paisaje que está en la parte de atrás, que es un poco fuera del formato tradicional, es un formato tridimensional, no tiene título, pero fue una de las fotografías que me produjo muchísimo placer realizarla. O sea, fue de las que mayormente disfruté, ¿no? Y bueno, no quisiera decir que toda la vida es drama, ni dolor, ¿no? Y tristeza. Creo que hay también parte del trabajo, obra que a mí me ha producido muchísimo placer realizarlo en términos creativos. Y bueno, las otras requirieron de un proceso un poco más analítico para poderlas configurar como un discurso, ¿no? Que fue este libro que te comento. De allí salen varias fotos. Me costó mucho realizar ese libro. De hecho, lo realizó 6 años después de la operación de mi hijo, porque era, sí, un poco difícil ver el material. Pero creo que una vez superado el momento, se vuelve muy placentero el proceso creativo, ¿no? Claro. Bueno, Susana, muchísimas gracias. No, de nada, al contrario, gracias a ustedes por permitirme expresarme. Gracias. Gracias. Igualmente, gracias.